Buenos días, amados hermanos y amigos. Como siempre, con gran gozo de que el Señor nos permita un día más para escuchar su voz, que nos permita un día más en su presencia, porque estamos convencidos que aquí, donde estamos reunidos en su nombre, Él está acá en medio de nosotros. Quiero me acompañen, por favor, en la lectura. Vamos a hacer la lectura en Lucas capítulo 12, versos del 35 al 40. Lucas 12, versos 35 al 40. Dice allí: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, nuevamente por tu misericordia, porque somos testigos, Señor, de que esta se renueva cada mañana para con nosotros, para con todos aún en tu gracia común, Señor, en la tierra. Gracias en especial damos porque podemos acudir a oír tu voz, Señor, y rogamos que seas tú instruyendo nuestros corazones, afirmándonos, trayendo salvación en medio de nosotros, también permitiendo que nos analicemos, Señor, que podamos estar meditando en nuestras propias vidas, que podamos estar atentos, Señor, y ocupados de nuestra salvación. Bendice a esta manada pequeña, Señor, guíanos con tu palabra y permite con tu espíritu, Señor, que tanto quien predica como quien oye, Señor, estén atentos y estén siendo capacitados, Señor, para este momento. Oramos rogando estas cosas por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Lucas. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Muchos en nuestra época quieren estar preparados para los diferentes retos o las diferentes cosas que vienen en nuestra vida, sea en materia laboral, económica, sea en materia profesional o incluso en términos de seguridad personal y de la familia. Todos queremos estar preparados. Ustedes saben, en materia laboral, aquel que no esté tan preparado profesionalmente como otro tendrá más dificultades para poder acceder a un trabajo. De la misma manera, en términos de seguridad, aquel que esté más preparado en términos de prevenir las diferentes cosas, ustedes saben, por las estafas, por ejemplo, electrónicas que normalmente ocurren, o por algunas otras medidas en términos de seguridad que podamos tener, aquel que esté mejor preparado, pues tendrá menor probabilidad de sufrir alguna estafa, algún daño o de ser afectado en su economía. Hay, por ejemplo, personas que invierten mucho dinero en técnicas
de diferentes contextos para mantenerse preparados en muchos ámbitos. Muchos constantemente se capacitan y hacen diplomados y hacen muchas cosas en el sentido laboral para siempre estar preparados laboralmente. Muchos también, por ejemplo, invierten en comprar cámaras de vigilancia o compran seguros de robo, de una cosa, de otra cosa para poder estar preparados y actuar cuando pueda venir alguna dificultad, cuando se aproxime la delincuencia, cuando hayan dificultades. Esto es, en general, una verdad de nuestra vida secular. Así que estar preparados para los diferentes retos de la vida y para las diferentes cosas que vengan a nuestra vida es necesario. Y en esta mañana vamos a estar viendo lo importante de estar preparados ahora en el ámbito espiritual. Desafortunadamente muchos dejan esto de lado. Desafortunadamente muchos esto lo tienen en último lugar si es que lo consideran de alguna manera. Así que en esta mañana realmente estaremos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos esperar la venida de Cristo? Ese será el tema en el que nos centremos en esta mañana. ¿Cómo debemos esperar la venida de Cristo? Quiero, antes de proseguir a los puntos, que ustedes noten que el discurso del Señor sigue exactamente hacia las mismas personas. Es decir, no hay nada en el pasaje que nos muestre que hay una interrupción, que el Señor se movió, que está hablando a otras personas. Ahora, estaba hablando a sus discípulos. Si recuerdan, en la vez anterior, les dice de forma tierna y pastoral, les dice, no temáis, manada pequeña. Le está hablando a la manada pequeña y en esta mañana, en primer lugar también, o como receptores principales, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, se está dirigiendo a sus discípulos. Luego de encargarles que no se afanen y que no estén ansiosos por los asuntos materiales de esta vida, sino que al contrario tengan puesto su corazón y su tesoro en las prioridades correctas, es decir, en el reino de los cielos, es decir, en Él, en la salvación. Ahora el Señor les va a encargar acerca de su venida. Así que de nuevo nos preguntamos, ¿cómo debemos esperar la venida de Cristo? ¿Cómo debemos esperarla? Primero, estando preparados. Si estamos preparados en muchos contextos de nuestra vida, tanto que ustedes saben, por ahí dicen que hay personas más preparadas que un yogur. ¿Se puede decir eso del cristiano? Debiera poderse decir eso del creyente, primero estando preparados. Dice el Señor, verso 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Se nos muestra esto de que debemos estar preparados para la venida del Señor con tres ilustraciones. A saber, que estén ceñidos vuestros lomos. De forma literal, dice así, es la frase que utiliza el autor Lucas para referirse a esto. Al respecto, un comentarista dice, el significado de la expresión usada en el original es que los mantos largos y holgados de las túnicas de estas personas, de los siervos, no debían estar colgando por ahí sueltos porque iba a ser una dificultad o iban a estorbar o iban a imposibilitar el trabajo.
Estos mantos debían ser arremangados o ceñidos en el cinto, ¿sí? O sea, tenían como unas mangas largotas. Cuando usted va a hacer algo, bueno, pues eso le impide el movimiento. De tal manera que ellos debían tener ceñidos sus lomos, sus mantos, las ropas que colgaban debían estar fijas para que pudieran trabajar cómodamente y para estar preparados en el momento en que tuvieran que recibir y atender a su Señor. En nuestra época, pudiéramos decir, por ejemplo, que el equivalente es arremangarnos, ¿cierto? Usted va a hacer algún trabajo y simplemente no lo va a poder hacer así, va a estar más estrecho, va a estar más incómodo, así que la idea es que usted se arremangue y esté listo. La idea es que usted quite el obstáculo que pueda hacer su ropa para que usted se emplee en lo que debe hacer. Esta es una expresión que constantemente usa la Escritura y es algo que debemos aprender. Si el Señor nos dice estén ceñidos vuestros lomos, es como manos a la obra. Esté listo, esté preparado, ¿sí? La Escritura, de hecho, usa esta expresión en varios pasajes. Aquí la estamos viendo en el contexto de esperar al Señor. Debemos estar ceñidos. No quiere decir que en todo momento andemos arremangados, ¿no? En un sentido espiritual, debemos quitar o debemos ceñir las cosas que andan sueltas por ahí y que nos estorban a la hora de hacer nuestra tarea de siervos y a la hora de esperar al Señor. Pero, por ejemplo, quiero que vayamos a Primera de Pedro 1:13. Allí se usa la misma expresión en un contexto un poco diferente. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13 dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que por lo que Pedro estaba diciendo antes, les dice aquí a sus oyentes en su carta: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es, tengan su entendimiento, sus pensamientos ceñidos. Tengan su entendimiento preparado con respecto a lo que dice la Escritura, siendo sobrios y esperad en la gracia. Así que esto de estar ceñidos es algo importante para el cristiano. Espiritualmente el cristiano debe estar preparado. ¿Cómo? Figurativamente, ciñéndose, ¿sí? Apretando sus ropas y que no haya nada suelto por ahí espiritualmente, pero también que nuestro entendimiento esté ceñido a lo que dice la palabra de Dios. Veamos otro pasaje, Efesios 6:13-15. Efesios capítulo 6, versículos 13-15. Nos habla aquí en el contexto de la armadura de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Notan nuevamente la expresión? En este contexto,
el apóstol Pablo está enseñando que nosotros tenemos lucha espiritual contra nuestros enemigos espirituales que son el mundo, el diablo y el pecado. Y necesitamos estar listos, preparados para la lucha que tenemos con nuestros enemigos constantemente. Y para esta lucha, entonces, debemos tomar la armadura. Y en el contexto en que se menciona esto, se está aludiendo a la armadura del soldado romano. No podía el soldado estar preparado y listo para salir a la batalla si no estaba bien ceñido, si estaba mal vestido o si sus ropas andaban sueltas, iba a ser un peligro para él, ¿sí? Así como ustedes y yo sabemos que si nuestro ropaje está suelto o no tenemos bien amarrada la correa, los pantalones, es muy probable que nos vayamos a tropezar. Pero noten también que Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para que estemos ceñidos y para que estemos preparados, debemos tener nuestro entendimiento ceñido a la palabra de Dios y también estar ceñidos a la verdad. Así que, bueno, les he mostrado pasajes en los que se nos habla, aunque en un contexto un poco diferente, de esta misma expresión. El creyente debe estar preparado, apretando su ropaje y apretando sus pensamientos y su entendimiento para que simplemente en el momento en que lo necesite no se tropiece o con sus propios pensamientos o con sus propias prácticas que realmente lo alejan del Señor. Debemos estar preparados. Pero asimismo, ¿cómo debemos esperar la venida de Cristo? Dijimos estando preparados. Y el Señor nos muestra figurativamente que hemos de ceñir nuestros lomos, pero también que nuestras lámparas deben estar encendidas, según lo que dice el verso 35 de Lucas 12. Dice un comentarista, se esperaba que los siervos estuvieran preparados para la llegada de su Señor. Aquí el contexto es que el Señor de la casa no está y los siervos deben estar preparados. Si era de noche y si el Señor se demoraba, ¿sí? Se esperaba que el siervo o el esclavo se mantuviera atento a la llegada de su Señor hasta altas horas de la noche, si era necesario pasar en vela, pero ¿cómo? ¿A oscuras? Porque si llegaba el Señor a golpear en la puerta y todo estaba a oscuras, cuando fuera a salir el siervo, claramente se iba a tropezar, ¿cierto? Iba a tener dificultades. Se esperaba que mantuvieran con las luces encendidas y nuevamente esto es señal de que estén preparados. En esta época no había energía eléctrica, ¿no? Así que cuando hablamos de vuestras lámparas encendidas, estamos hablando de una especie de antorcha, según lo que vemos en la parábola de las vírgenes, si la recuerdan. Entendemos que eran como unas especies de lámparas de aceite. Necesitaban un combustible para arder, pero ahí está el punto de estar preparados. Si ellos no estaban preparados, es decir, conscientes en que la espera pudiera tardar, entonces se acabaría el combustible de sus lámparas y puede que justo en los momentos más oscuros de la noche, así que el siervo debía estar preparado y aquí la ilustración es con su lámpara encendida. Es decir, asegurándose que su lámpara estuviera encendida, asegurándose de tener lo necesario para que su lámpara estuviera encendida o que tuviera el combustible para mantenerla así. Cuando su amo estaba fuera asistiendo a una boda, como no sabía a qué hora volvería,
debía estar atento. Debían tener el camino por donde iban a abrirle preparado e iluminado. Esto es, obviamente, lo que estamos diciendo, que debemos estar preparados, que debemos tener suficiente combustible para tener nuestra vida espiritual, nuestras lámparas, nuestra relación con el Señor encendida, porque en el momento en que la dejemos apagar, ahí puede que venga el Señor. Puede que justamente ahí venga el Señor y entonces vaya a traernos esto un lamento. En el momento menos esperado llegará. Por eso el Señor les dice, estén vuestras lámparas encendidas. O en otras palabras, estad preparados. Pero hay una tercera ilustración que nuevamente y de hecho explícitamente alude al asunto de los siervos. Dice, y vosotros, verso 36, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llame le abran enseguida. Hay que estar preparados para que enseguida el Señor llame, estemos ahí, listos. ¿Cómo se espera que estos siervos esperen? Que estos siervos esperen velando, aguardando, esperando, o sea, activamente esperando. No como cuando usted está esperando, pero ahí mirando para otro lado, concentrado en otra cosa, sino activamente en esta situación, en esta acción de esperar. Además, un pastor comenta lo siguiente. Las bodas en el antiguo Israel no comenzaban o terminaban a una hora específica. No era como las que tenemos ahora. Cuando los preparativos para la boda estaban completos, se convocaban a los invitados y la celebración podría durar hasta 7 días, dependiendo de cuántas personas habían sido invitadas y de cuánto duraba la comida. Era una celebración larga, era una celebración prolongada y justamente por esto el Señor la usa como ilustración. Los hombres o los siervos que esperaban el retorno de su amo de la boda no podían saber exactamente el momento en que regresaría. Ellos pudieran decir, a los 7 días viene, pero puede que no, puede que fuera menos, puede que fuera un poco más de lo que ellos esperaban. El punto acá es que ellos no saben. Así que su labor como siervos era estar vigilantes constantemente, de tal manera que si el Señor tocaba la puerta y llegaba, inmediatamente ellos le abrieran. No querían ellos como buenos siervos hacer esperar a su Señor en las afueras. El siervo no debe ir a dormir en este momento en que espera a su Señor, porque ha de aguardarlo, ha de velar hasta que Él regrese. Ni tampoco mientras está esperando al Señor ha de dormirse, sino que debe estar listo para servir a su Señor cuando éste llegue. El puritano dice, Cristo es nuestro Maestro y nosotros somos sus siervos. No solo siervos que trabajan en las diferentes labores para Él, sino siervos que le esperan. Siervos que debemos honrarlo, esperándolo y además, según la Escritura, atendiendo sus movimientos. Es decir, debemos estar pendientes a los movimientos del Señor. Dice el Señor, citando algunos versos, si alguno me sirve, que me siga. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Seguirlo. Y para seguirlo hay que estar pendientes a sus movimientos. Seguid al Cordero por donde quiera que vaya. ¿Cómo vamos a seguir al Cordero? Estando pendientes o atentos a sus movimientos. Pero además de eso debemos honrarlo, esperándolo, y no solo esperándolo, sino también
anhelando su regreso. Debemos ser como hombres que esperan a su Señor, que se quedan despiertos hasta tarde mientras Él está afuera, hasta tarde, de tal manera que nosotros estemos listos para recibirlo. Esto es que no podemos relajarnos, hermanos y amigos. Esto es que la vida cristiana no es para vivir relajados. Esto es que en los contextos que hemos visto de guerra y de estar preparados, pues no hay lugar para descansar espiritualmente. Ya tendremos un reposo eterno espiritual, pero acá en esta vida estamos peregrinando. Debemos estar atentos porque nuestros enemigos nos asedian día a día y porque sabemos que Satanás está como un león rugiente, está allí. Él sí vela, él sí trasnocha, él sí espera el momento adecuado para atacarnos y para infligir el mayor daño posible. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos esperar. Debemos nosotros esperar la venida de Cristo estando preparados, con nuestras lámparas encendidas, preparados y sin que nada nos estorbe, mucho menos en nuestra mente y pensamientos, para que cuando llegue el Señor estemos ahí, listos a servirle. Segundo, ¿cómo debemos esperar la venida de Cristo? Anhelando la bienaventuranza. Versos 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Son grandemente bendecidos, son dichosos y felices los siervos que sean hallados de esta manera, velando, despiertos, atentos, aguardando a su Señor, estando despiertos y estando activos en su vida espiritual y en la carrera que tienen por delante contra el pecado. Ahora, noten acá que hay una condición para la bienaventuranza. Bienaventurados, ¿quiénes? Dice aquellos siervos, no todos. En este sentido, no nos está hablando de absolutamente todos los siervos de la casa del Señor, sino que distingue que aquellos, ¿sí?, a los que el Señor cuando venga halle velando, esos son bienaventurados. Puede que el Señor llegue y de los 10 siervos, solo unos, 5 digamos, menos, no sé, estén velando. Lo mismo es lo que se expresa en la parábola de las vírgenes. Habían 10 allí esperando al Señor, pero cuando llegó el Señor, realmente solo la mitad de ellas estaban preparadas. Solo aquellos que estén firmes y activamente velando, según esto, serán bienaventurados. Así que, hermanos, es un gran gozo saber que el Señor nos dará dicha eterna, y esto es para todos los que han creído en Cristo. Pero en especial aquel siervo que fielmente sea hallado velando y aguardando su venida, dice acá especialmente que el Señor se ceñirá, que el Señor le servirá a la mesa. El Señor dará una recompensa especial y una bienaventuranza especial a aquellos siervos que han estado fielmente preparados y velando y aguardando su venida. Aquellos que se esfuerzan. No es que no caigan, porque todos los siervos caemos, sino que aquel siervo procura estar activamente aguardando a su Señor.
No importa a la hora que venga su Señor. No importa si es a la segunda o a la tercera vigilia, esto es, no importa que sea un poco antes de la medianoche o ya bien entrada la madrugada, el siervo no se confía de sí mismo. El siervo bienaventurado no espera en sí mismo, sino que ciertamente está preparado. Ahora, esto de que el Señor se ceñirá es ciertísimo y es un motivo de gran gozo para el creyente. Esto es ciertísimo porque Cristo ya lo hizo cuando estuvo acá en la tierra. Desde el puro momento en que se encarnó, dice la Escritura en Filipenses 2:7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo para venir aquí por sus ovejas. Así que si alguno duda de que cuando Él venga dará una recompensa especial a sus siervos fieles, acá dice el pasaje en Lucas, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Además sabemos que Cristo vino a servir. Marcos 10:45. Vamos allí, por favor. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aunque es el Señor del universo, aunque es el Rey del reino glorioso, Él no vino acá para ser servido, sino para servir. Y sí, sabemos que esto hizo en su primera venida, en su segunda venida ciertamente vendrá a dar bienaventuranza, en especial a aquellos siervos fieles que estuvieron esperándolo, aguardándolo a Él, estando preparados y perseverando en las diferentes cosas que su Señor les ha mandado. Lucas 22:27. Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Claramente, el que esté en la mesa y otro le esté sirviendo, ese sería el mayor. Pero el Señor nos muestra que Él, aunque es mayor, está entre nosotros o estuvo entre sus siervos acá en la tierra sirviendo. Asimismo, aunque Él es el mayor, Él es el Señor, dará dicha y bienaventuranza también a sus siervos fieles. Felices serán aquellos siervos que estén preparados, y no solo preparados, sino en buena disposición cuando venga su Señor. Bienaventurados aquellos siervos que, después de haber esperado mucho tiempo, continúan esperando y perseverando hasta la hora que viene su Señor. Usted sabe, esperar puede parecer fácil, pero es una tarea ardua, sobre todo cuando la espera se alarga, sobre todo cuando hay incertidumbre de cuándo acabará la espera, pero el siervo fiel, aquel que el Señor llama bienaventurado, continúa y persiste aguardando a su Señor. Y entonces, cuando el Señor viene, lo encuentra despierto, lo encuentra activo,
lo encuentra consciente de que Él ha llegado desde el primer golpe a la puerta. Bienaventurados esos siervos, porque entonces será el momento de su ascenso, dice un comentarista. He aquí un ejemplo de honor que se les concede y que difícilmente se encuentra entre los hombres. Jesucristo estaba entre sus discípulos como uno que servía, y una vez para mostrar su condescendencia se ciñó y les sirvió cuando les lavó los pies. Esto significaba el gozo con que serían recibidos en el otro mundo por el Señor Jesús, porque el Señor se ha ido primero para preparar moradas para todos sus siervos y también les ha dicho que su Padre los honrará cuando lleguen allí. Así que ciertamente debemos esperar la venida del Señor anhelando la bienaventuranza, anhelando la dicha de estar con Él y también anhelando que de forma especial nos conceda alegría y un lugar en su mesa. Hermanos, debemos esperar la venida de Cristo con anhelo de sentarnos con Él a la mesa. Esto debe ser algo que anhelemos, esto debe ser algo que esperemos. Debemos esperar su venida con alegría de que estaremos eternamente con Él. De que todo dolor y toda tristeza, y en especial toda lucha y carga por el pecado, desaparecerá. Y allí también seremos dichosos eternamente con Él, es decir, seremos bienaventurados. Estaremos felices, pero debemos anhelar también una bienaventuranza especial, estando firmes, estando atentos, estando despiertos y velando para que cuando el Señor llegue nos encuentre así. Noten que lo repite dos veces, verso 37 y 38. En el 37 dice, bienaventurados aquellos siervos. Explica, y al final del 38 también dice, bienaventurados son aquellos siervos. Y esto pone un énfasis enorme en las palabras del Señor, lo pone de relieve, y es que seremos dichosos si estamos aguardando activamente la venida del Señor. Tercero, ¿cómo debemos esperar la venida de Cristo? Sabiendo que será repentina. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Verso 39. Les voy a leer otra versión de la Escritura. Dice, podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Aquí, entonces, decimos que hemos de esperar la venida de Cristo sabiendo que será en un momento que no esperemos, sabiendo que será repentina, y nuevamente el Señor nos trae una ilustración. En esta versión que les leo de la Biblia de las Américas, podemos entender que el padre de familia o el dueño de la casa realmente fue robado. Realmente sucedió que lo robaron. Y por eso dice, podéis estar seguros que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora había de venir el ladrón, entonces no hubiera permitido que entrara en su casa. Así que si supiéramos cuándo Cristo vendría, todos estarían impecables, preparados, listicos,
Pero el punto de esperarlo activamente y velando es que no sabemos cuándo vendrá. Sabemos que vendrá y tenemos certeza que vendrá, pero debemos aguardar su venida sabiendo que será repentina. Es algo que debemos poner en nuestra mente. La venida del Señor será repentina. Ahora, algunos dirán, pero eso se está predicando hace más de 2000 años y aún no ha venido. Claro, el Señor no ha venido acá físicamente a la tierra, no ha venido, recuerden, porque Dios es paciente, porque no debemos tener su promesa como algo que ha fallado, sino al contrario debemos entender que Él es paciente, aguardando a que todos procedan al arrepentimiento. Pero aún así no venga físicamente el Señor, sabremos que la hora de nuestra muerte vendrá. Y vendrá también así, de manera repentina. Porque son muy pocos los que pudieran decir, tal día va a pasar, y pasa. Y si pasa porque ellos pues cometen alguna acción al respecto, pues es más pecado de ellos, si ellos fuerzan su propia muerte. Pero en términos generales sabemos que la muerte vendrá a sí mismo, de forma repentina, y con nuestra muerte también iremos a Él. Así que esto aplica absolutamente para nosotros, sea que el Señor mismo venga, o sea que nosotros muramos, porque no solo los viejos son los que mueren, cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento. Esta ilustración es absolutamente pertinente para nosotros. El punto clave de la ilustración es el elemento sorpresa de la venida del ladrón, su repentino intento de hacernos daño. Si supiera cuándo va a venir, pondríamos doble candado. Si supiéramos cuándo va a venir, estaríamos alerta de revisar que no haya ninguna dificultad en términos de seguridad en nuestra casa. Si supiéramos cuándo habría de venir, muchos dirían, especialmente ese día, no daríamos papaya. Pero no sabemos cuándo va a venir. Así como el dueño de casa no sabe a qué hora viene el ladrón, sino que debe estar preparado todo el tiempo para proteger su propiedad. Asimismo, todos los creyentes no sabemos cuándo volverá el Señor. Y en consecuencia, debemos estar siempre preparados de mente y de corazón, porque cuando menos se espera, llegará. Vamos a Apocalipsis 3, versos del 1 al 3. Apocalipsis 3, versos 1 al 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es una advertencia clara y específica que Cristo mismo hace a su iglesia. Aunque esté en un libro profético y que por lo general entendemos de forma difícil, aquí es claro.
¿Quién habla acá? Cristo habla. ¿A quién le habla? A su iglesia, a los creyentes. Y no solo eso, sino que les dice a los creyentes, es decir, nos dice a nosotros, conozco tus obras. Y en algunos casos les dice a algunos creyentes que están descuidados, siervos que se han dormido mientras estaban velando o mientras estaban aguardando, les dice, sé que tienes nombre de que vives y estás muerto. Parece que estuvieras ahí en la puerta aguardando la venida del Señor, pero realmente no la estás aguardando. Te has puesto unos lentes con unos ojos abiertos pintados así, pero por dentro estás dormitando. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir. Afírmate, y ese es el llamado, que estemos firmes, que estemos esperando. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Velar se trata de guardar lo que hemos oído y aprendido y vivir en arrepentimiento, porque si no velamos, dice el Señor, vendré a ti como ladrón. Primera a los Tesalonicenses 5, versos 2 al 6. Primera de Tesalonicenses 5, versos 2 al 6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo? De forma repentina, inesperada. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo hemos de esperar al Señor? Velando, no estando dormido, siendo sobrios, pero sabiendo también que su venida será repentina, como ladrón en la noche. Pablo les dice a los de Tesalónica, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ya conocemos la verdad. El Señor nos ha dado su palabra. No podemos decir que somos de la noche o somos de las tinieblas, sino que se nos ha dado la luz y la verdad para que velemos. Por tanto, no durmamos como los demás, dice Pablo. Y por tanto, dice el Señor, verso 40, Lucas 12, vosotros pues, como conclusión, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así, de manera repentina, sin que usted lo haya planeado, en el momento en que usted no esperaría, pero si usted vela como ha de velar, y si usted está ceñido y preparado, y si usted realmente anhela la bienaventuranza del Señor, y si usted tiene claro que su venida es repentina, entonces cuando Él venga, estará preparado. Estar preparados para el regreso de Cristo a este mundo, dice un pastor, no implica nada que sea imposible o inalcanzable, porque algunos piensan, yo ya no podré estar preparado. No es algo que sea imposible. No requiere perfección angelical,
no requiere que un hombre abandone su familia y se retire en soledad únicamente para vivir para Cristo en soledad. Requiere nada más una vida de arrepentimiento, fe y santidad. Requiere que hagamos lo que como creyentes hemos aprendido en la palabra. Requiere que andemos por los pasos que Cristo nos mostró, que estemos cuidadosamente viendo en dónde Él pisó y qué ejemplo nos dio para andar por sus pisadas. Requiere que seamos testigos fieles de su obra y que prediquemos también lo que Él ha hecho y la salvación para todos. Pero llegando a este punto hemos de preguntarnos de forma personal y de forma específica. Debo poner esta pregunta en mi corazón: ¿estoy preparado para la segunda venida de Cristo? Yo, en este momento que escucho esta palabra, ¿estoy preparado? Esta es una pregunta que debemos hacernos más seguido. Recuerden lo que ya dijimos, aunque no venga literalmente, nuestra muerte nos llevará a Él. Y nuestra muerte muy seguramente también será inesperada, repentina. Así que esta pregunta es relevante. Pregúntese, ¿está preparado para la segunda venida de Cristo? Si usted es creyente, no tiene excusa, ya tiene el conocimiento. Dijo Pablo, usted no está en tinieblas. Usted ya tiene la certeza que el Señor viene, ya tiene conocimiento de lo que le espera a usted, de la bienaventuranza gloriosa en la gloria con Cristo. Ya tiene las advertencias que leímos acá del Señor. Así que, hermano, vele. No se confíe de usted mismo. No se confíe de que ya lleva 20 años, 30 años o un montón de años en la vida cristiana. Todos debemos velar. Todos debemos aguardar al Señor estando preparados y asegurándonos que el combustible de nuestra lámpara espiritual esté constantemente allí abasteciéndose. Debemos estar preparados. Hermano, espere la venida de Cristo, estando preparado, anhelando la bienaventuranza y sabiendo que su venida será repentina. Recuerde las palabras de Cristo: ciertamente vengo en breve. Usted debe decir amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero si usted no es creyente, no ha entregado aún su vida a Cristo, igual debe hacerse la misma pregunta. ¿Está preparado para la segunda venida de Cristo? La única forma de estar preparado, en primer lugar, es estando en Cristo. Es creyendo en Él. Es arrepintiéndose de sus pecados y viviendo para Él. No como quien tiene un conocimiento lejano y una certeza de que alguien dijo que Cristo vendrá. No, sino entendiendo que Él ciertamente viene, como dice el texto que les leí ahorita en Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Cristo el Señor viene. ¿Usted está preparado? Pues si no se ha entregado a Cristo, si no ha entregado su vida a Cristo, no está preparado. Usted no puede velar porque ni siquiera es un siervo del Señor. Así que lo que usted debe hacer es arrepentirse y venir a los pies de Cristo rogando misericordia para su vida. Y luego, entonces, hacer lo que debe hacer a los pies del Señor y siguiendo sus pasos. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque
realmente cuestionas, Señor, nuestras vidas, nos haces evaluar nuestro corazón, nuestra conducta. Señor, rogamos que nos perdones por no estar atentos, velando, preparados, Señor, aguardando la venida del Señor Jesús como debemos. Rogamos bendigas a tu iglesia, a esta manada pequeña, y nos permitas atender a la voz de Cristo, pero rogamos también, Señor, y en especial que obres en los corazones de aquellos que no han venido a la salvación, que tengas misericordia de ellos y que también por tu Espíritu traigas, Señor, a sus vidas arrepentimiento. Bendice, Padre Santo, a nuestros familiares y a todos aquellos a los que les hemos llevado el Evangelio, Señor, pero aún no han venido a Cristo. Ten misericordia de ellos, Señor. Intercedemos por sus almas y rogamos, Padre, que nos ayudes también a insistir y a predicarles el Evangelio, Padre, para que estén preparados, Señor. Oramos agradecidos, Señor, porque nos das estas advertencias y también el consuelo de ser dichosos eternamente con Cristo. Gracias por esta mañana, Señor, por oír tu voz. Oramos por Cristo Jesús. Amén.